Ok, me parece que ahora estoy seguro. Hagamos un experimento. En unos pocos minutos tratemos de entender juntos por qué hay tanta gente que cree en teorías de conspiración. Para responder a esto vamos a tener que repasar un poco de biología, un poco de neurociencias y un poco de la historia del conocimiento de los humanos. No. Esperen. No cierren el video aún. No vamos a ahondar en detalles. Esos detalles sí los pueden explorar en las fuentes que están en la descripción del video. Como este tema requiere de muchos conceptos previos, vamos a necesitar dos instancias para desarrollarlo. En el primer video, en este, hablamos de cómo los humanos hemos venido accediendo al conocimiento en los últimos millones de años, hasta la revolución científica en el siglo XVI. Empecemos. Las especies humanas empezaron a habitar la Tierra hace 2.500.000 años. La especie humana moderna, el Homo sapiens, o sea, nosotros, hemos existido sobre la faz de la Tierra durante los últimos 300.000 años. De esos 300.000 años, solo los últimos 50.000 corresponden a lo que se llama la modernidad conductual. ¿Qué es la modernidad conductual? Este periodo se refiere a cuando empezamos a tener pensamiento abstracto, a hablar, a cantar, a cooperar con los demás. Exceptuando esos últimos 50.000 años, en los que empezamos a demostrar inteligencia, durante gran parte de nuestra existencia, como género y como especie, nuestra supervivencia se debió a mecanismos básicos desarrollados a través de la evolución. ¿Qué es la evolución? ¿Cómo funciona? Los seres vivos, en particular los mamíferos, nos reproducimos mezclando nuestro material genético con una pareja. En cada reproducción, esa mezcla da por resultado diversidad y algunas veces cambios. Esos cambios son después expuestos al ambiente y, si son exitosos, los especímenes que presentan dichos cambios se vuelven a reproducir, logrando que el número de individuos que presentan esas características particulares, que en algún momento eran novedosas, se multipliquen. Este proceso se llama selección natural y es la razón por la cual las especies existentes de seres vivos se ven de la manera en la que se ven. Es porque las que no tenían esas características no lo lograron. Como las grandes especies de dinosaurios, por ejemplo. Eran impresionantes, es cierto, pero no sobrevivieron el proceso de selección natural y ya no están más entre nosotros. Un ejemplo muy famoso de selección natural es el de la jirafa y su largo cuello. Hay evidencia fósil que demuestra que los ancestros evolutivos de la jirafa tenían un cuello corto, pero esos especímenes no podían alcanzar el follaje en las copas de los árboles altos y no vivieron lo suficiente para permitir que su material genético se reprodujera, se multiplicara. Razón por la cual solo las jirafas de cuello largo prosperaron, se multiplicaron y existen aún en nuestros días. Ahora, no todas las características transmitidas por nuestro material genético siguen siendo útiles todo el tiempo. Un cuello largo en la sabana africana es una gran ventaja para un herbívoro, pero recordemos que la selección natural es una relación entre las características determinadas por nuestros genes y el ambiente. Los ambientes cambian y no siempre las mismas características genéticas que permiten a una especie sobrevivir por millones de años van a servir mañana. Eso es exactamente lo que pasó con los dinosaurios. Dominaron la Tierra por decenas de millones de años. Una de las características que los ayudó a dominar la Tierra fue su gran tamaño. Pero un día el ambiente cambió. Y esa característica, su gran tamaño y la necesidad de alimentarse en gran cantidad, fue una de las causas exactamente que provocaron su extinción. Ellos no estaban preparados para ese cambio. A veces, esos cambios en el ambiente dan como resultado vestigios evolutivos. Es decir, características físicas o conductuales que en algún momento
fueron muy útiles en el proceso de selección natural, pero que hoy en día no ofrecen ningún beneficio. Los humanos, por ejemplo, presentamos muchos vestigios evolutivos, como el apéndice o las muelas del juicio. Hay vínculos al respecto en la descripción del video. Pero el que más me gusta a mí, el vestigio evolutivo que más me llama la atención, es la piel de gallina. Cuando tenemos frío o nos asustamos, se nos pone la piel de gallina. Ese proceso fue muy útil durante gran parte de los 2.500.000 años en los que el género humano habitó la Tierra. Durante ese periodo, al tener frío miedo, unos músculos en la base de cada pelo los haría pararse y generaría una capa de aislamiento que protegería al homínido del frío o lo haría verse más grande frente a un depredador, tal cual todavía lo hacen los gatos cuando van a pelear. El único problema es que ya no tenemos tanto pelo. De hecho, no nos hace falta tener tanto pelo ahora, así que esa reacción al frío o al peligro produce un resultado que no solo no funciona más por nuestra falta de pelos, sino que ya no nos hace falta. Ya no estamos expuestos al frío o a animales salvajes tan frecuentemente. De la misma manera que presentamos vestigios evolutivos en nuestro cuerpo, presentamos muchos vestigios evolutivos en nuestro cerebro, en forma de conductas, que ya no son necesarios, pero que han sido útiles por millones de años. Uno de estos comportamientos, por ejemplo, es la reacción de lucha o huida. Esta reacción libera adrenalina en el organismo. Así estamos listos para escapar o atacar. Para muchos de nosotros esta reacción es un vestigio evolutivo porque pese a haber sido necesaria cuando vivíamos rodeados de animales salvajes, en la actualidad ya no es tan útil. Nuestro cerebro cuenta con muchísimas conductas programadas que han sido útiles durante gran parte de nuestra existencia. Algunas de ellas son vestigios y otras siguen siendo útiles hoy también. Un ejemplo de esas conductas o reflejos es el miedo a lo desconocido. Este miedo primitivo gobernó gran parte de nuestro comportamiento en el pasado y lo sigue haciendo hoy en día. Es la razón por la que alcanzamos logros maravillosos, como explorar el universo, o cómo podemos causar mucho daño también, como se hace al discriminar a los que son diferentes a nosotros. Analicemos este miedo que está programado en nuestro cerebro desde hace millones de años para explicar cómo surge el conocimiento en la especie humana. En tiempos primitivos, el miedo a lo desconocido forzaría a un grupo de hombres a explorar las inmediaciones del lugar a donde iban o tenían planeado hacer campamento. Si encontraban un peligro potencial, estarían preparados o podían cambiar la zona donde iban a acampar. En esas épocas, para satisfacer la incertidumbre, solo había que caminar y uno podía acceder al conocimiento que era fundamental para la vida de una manera directa. Uno podía caminar y responder preguntas como ¿dónde está el agua? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde hay peligro? Cuando los hombres aprendieron a quedarse en un lugar por un tiempo prolongado, construir herramientas y proteger su asentamiento, tuvieron tiempo para hacerse más preguntas. Empezaron a preguntarse de dónde venía la lluvia, a dónde se iba el sol cada día y por qué brillaban las estrellas. Pero esto comenzó hace decenas de miles de años y el hombre no tenía la capacidad para poder responder adecuadamente esas preguntas. Pero la intolerancia a la incertidumbre era tal que tomaron atajos. Había que responder esas preguntas a toda costa o nuestra existencia iba a ser incierta y eso era desesperante. Así surgieron las leyendas, los mitos, la astrología y con el tiempo las religiones. En este preciso momento se da un salto fundamental en el acceso al conocimiento. Hasta entonces, el conocimiento que se manejaba era accesible a prácticamente todos. Uno podía caminar hasta donde estaba el agua, hasta donde estaba la comida o hasta donde había peligro.
Uno podía percibir la información con sus propios sentidos. El conocimiento que se manejaba era comprobable y accesible para todos. Pero cuando las preguntas requerían respuestas más complejas, el conocimiento empezó a ser definido por un grupo de gente y el resto de la población tenía que creer en lo que ese grupo definía. De hecho, no tenían opción, pues la alternativa era la incertidumbre y no saber era desesperante. De esa manera las sociedades evitaban el miedo a lo desconocido y no desarrollaban el trastorno de intolerancia a la incertidumbre. Ya había respuestas a preguntas tan complejas y trascendentales como la existencia del sol, así que la gente podía continuar tranquila, trabajando, sembrando y cazando, sin entrar en paranoia ni en caos. Así, el mundo tenía explicación, porque fue creado por uno o varios dioses, porque Zeus lanzaba rayos, o porque el sol era Inti o Ra, de acuerdo a dónde se desarrollaba esa civilización. Con el tiempo, el pensamiento crítico, representado por filósofos o pensadores, fue desafiando esas ideas que antes eran verdades incuestionables o dogmas. Algunos sabios antiguos empezaron a demandar evidencia de esas respuestas que explicaban las preguntas que la humanidad se había hecho desde el comienzo. Surgieron hipótesis y pruebas. Fue naciendo la ciencia. Esta curiosidad y las ansias de satisfacerla empezó a encontrar otras respuestas a las mismas preguntas que antes eran satisfechas con mitos o religiones. Pero estas respuestas, otorgadas por la ciencia, presentaban una desventaja con respecto a las respuestas anteriores. Mientras que las historias y leyendas eran autocontenidas y empaquetadas, por ejemplo, un dios crea todo y no hace falta más explicación, la ciencia proponía respuestas basadas en evidencias que eran comprobables, en conclusiones que eran refutables y en resultados lógicos basados en el análisis de dichas evidencias y conclusiones. Esto concluye, muy resumidamente, la historia del conocimiento de los humanos desde hace aproximadamente unos 2.500.000 años hasta hace 500 años, alrededor del comienzo de lo que se llamó la Revolución Científica. Si siguen el canal, van a ser notificados cuando se publique el segundo video, donde explicamos la situación actual con respecto al acceso al conocimiento y el porqué del auge actual de las teorías de conspiración. Si les gustó este video, no duden en darle me gusta y no duden en dejar sus comentarios con ya sea desafíos o preguntas. Soy Néstor, gracias por ver y por compartir este video.